Pero muy buenos días tengan mis amados, bendiciones para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios por un día más que nos permite el poder estar aquí para compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Gracias a Dios porque, mis amados, su fidelidad es para siempre y cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra. El día de hoy, mis amados, estamos listos para compartir el capítulo número 11 del Evangelio de Lucas. Quisiera iniciar con estas preguntas de observación que nos indican o nos llevan a prestar atención específica a algunas partes de este capítulo. Por ejemplo, se nos invita a observar aquí, número 1, ¿qué cosas nos invita a hacer Jesús? Nos va a hablar de esto en los versículos del 1 al 13. ¿Por qué le pedían señal del cielo a Jesús? Se nos va a responder. ¿Qué aprendes de Jesús con respecto a Satanás entre los versículos del 14 al 23? ¿Quiénes son bienaventurados de acuerdo a las palabras de Jesús? ¿Cómo describe Jesús a la generación que le demanda una señal distinta a la de la resurrección? ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Y eso qué implica? ¿Por qué se extrañó el fariseo? ¿Y qué respondió Jesús? En el versículo 42 Jesús dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas necesitaría hacer? ¿Qué cosas es necesario seguir haciendo? Y finalmente, ¿de qué cosas Jesús acusa a los escribas y fariseos y cómo respondieron ellos? Vamos a reflexionar también, mis amados, número 1, que el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para ser testigos de Jesucristo según Hechos 2:42, y Jesús dice que el Padre se lo da a quien se lo pida. He pedido al Espíritu Santo para que me ayude a realizar su obra. Si el ojo es la lámpara del cuerpo y el cuerpo se llena de obscuridad o luz, dependiendo de qué mire, ¿hay algún programa que debo dejar de mirar? ¿Cuánto tiempo paso mirando y leyendo las Escrituras? Y finalmente, ¿qué características tenían los escribas y fariseos? ¿Me cuido de no caer en esos mismos errores? Qué precioso, mis amados, bastante que aprender para el día de hoy. Vámonos al capítulo número 11 y enseguida pasamos al comentario. Mis amados, sean todos bienvenidos. Observa. ¿Qué cosa no? Capítulo 11. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo,
Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar,
pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Qué tremendo, mis amados. Híjole. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros y que todas las personas conocieran ampliamente, ¿verdad? Pues este trasfondo tan precioso de quién era nuestro Señor Jesucristo, de qué manera trataba o mostraba, ¿verdad?, cuáles eran las cosas importantes para Él y cómo denunciaba lo que hasta nuestros días, hoy en día, mis amados, continúa existiendo, ¿verdad? En cuanto a muchas veces las interpretaciones que se hacen de la Biblia y lo que se enseña. Vámonos al comentario de este capítulo número 11. De los 54 versículos que contiene el capítulo, podemos aprender lo siguiente. Nos dice del 1 al 4, note el orden de esta oración. Primero, Jesús alaba a Dios. Luego, presenta sus peticiones. Alabar primero a Dios nos ubica en el marco adecuado para pedir por nuestras necesidades. Por lo general, nuestras necesidades se parecen a una lista de compras antes que a un diálogo con Dios. Mi amado, le recuerdo que la oración es hablar con Dios. Pero así como usted y yo pudiéramos tener una conversación, tiene que haber un orden. No puedo empezar a hablarle de algo, ¿verdad? O imagínense que llego y ni siquiera le saludo, ¿verdad? Inmediatamente le empiezo a pedir cosas. Pues sería extraño, ¿no? Yo creo que en ocasiones así somos con Dios, mis amados. Nos comunicamos solamente o tratamos de hablarle para pedir y pedir. Pero aquí la invitación es acérquese agradeciendo primero, reconociendo quién es Él, alabando, y luego sí, llevemos las peticiones, nos invita a pedirle. Mire, vamos a continuar versículos del 2 al 13. Estos versículos enfocan 3 aspectos de la oración. Su contenido, versículos del 2 al 4. Nuestra persistencia, versículos del 5 al 10. Y la fidelidad de Dios, versículos del 11 al 13. Importante, mis amados, estas 3 pues puntos, ¿verdad? Aspectos que necesitamos tomar en cuenta, porque una realidad también muy presente muchas veces en aquellos que buscamos orar es que llega un momento en el que no somos persistentes, mis amados, o que se nos olvida la fidelidad de nuestro Señor. Versículo 3. La provisión de Dios es diaria, no es una sola vez y para siempre. No podemos almacenarla y cortar la comunicación con Dios, ni nos arriesgaremos a sentirnos autosatisfechos. Si usted corre con pocas energías, pregúntese
¿Cuán lejos estoy de la fuente? Es una realidad, mis amados hermanos, todos. Necesitamos esa llenura diaria. Es importante el compartir, pero para poder compartir necesitamos tener. Uno no puede dar lo que no tiene. Y es por eso que la llenura del Señor es tan necesaria. Versículo 4. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, estableció el perdón como una piedra angular en su relación con Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados, por lo tanto debemos ahora perdonar a quienes nos ofendieron. Seguir sin perdonar muestra que no se ha entendido que nosotros mismos, junto con todos los demás seres humanos, necesitamos ser perdonados. Piense en algunas personas que le han fallado en cierta manera. ¿Las ha perdonado de verdad? ¿Cómo actuaría Dios si lo tratara en la forma que usted lo hace con los demás? Versículo 8. La persistencia en la oración supera nuestra insensibilidad, no la de Dios. Practicar la persistencia es más que cambiar nuestro corazón que el de Él. Nos permite comprender y expresar la intensidad de nuestra necesidad. La oración persistente nos ayuda a reconocer la obra de Dios. Mire qué precioso esto, mis amados. Entonces la persistencia, no crea que es para, en específico, no para agregarle nosotros algo a Dios. Al contrario, esto es para nosotros cambiar nuestro corazón. Versículo 13. Buenos padres cometen errores y aún así tratan bien a sus hijos. ¿Cuánto mejor nuestro perfecto Padre Celestial trata a sus hijos? El don más perfecto que ha dado es el Espíritu Santo. Nos lo dice también Hechos 2 del 1 al 4. Y este Espíritu Santo que prometió dar a todos los creyentes después de su muerte, resurrección y ascensión. En Juan 15:26 también hay una referencia a esto, mis amados. Así es que es lo más precioso que el Señor nos ha dejado, mis amados. El Espíritu Santo ya no tiene usted. Versículo 14 al 23. Un acontecimiento similar, pero aislado, se da a conocer en Mateo 12:22 al 45 y en Marcos 3:20 al 30. El hecho descrito por Lucas sucedió en Judea, mientras que el otro ocurrió en Galilea. Según Lucas, Jesús habló a las multitudes. En Mateo y Marcos acusó a los fariseos. Versículos 15 al 20. Hay dos interpretaciones comunes a estos versículos. Número 1. Algunos de los seguidores de los fariseos echaron fuera demonios. Si así fue, las acusaciones de los fariseos eran más desesperadas que antes. Acusar a Jesús de que Beelzebú, el príncipe de los demonios, o Satanás mismo, le dio poder porque para que echara fuera demonios, pues era decir que a su pueblo que ellos también realizaban una obra de Satanás. Jesús replicó la acusación de los líderes con duras palabras. Y la otra interpretación es, otra posibilidad es que los seguidores de los fariseos no echaran fuera demonios. E incluso si lo intentaron no tuvieron éxito. Jesús primero rechaza la afirmación de ellos como absurda. ¿Cómo podría el demonio echar fuera a sus demonios? Luego incluye una pequeña ironía. Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Al final,
Declara que su labor de echar fuera demonios confirma que el reino de Dios había llegado. Ahora Jesús y el reino de los cielos dominaban y superaban en poder a Satanás, quien controló el reino de este mundo por miles de años. El reino de Jesús empieza a tener poder, crece al resistir las tentaciones en el desierto y se establece mediante sus enseñanzas y sanidades. Florece en victoria en su resurrección y en el Pentecostés, y vendrá a ser permanente y universal en la segunda venida. Qué precioso. Aunque estas dos interpretaciones difieren, llegan a una misma conclusión. El reino de Dios llegó con el advenimiento de Jesucristo. Versículos 21 y 22. Quizás Jesús hizo referencia a Isaías 49, 24 al 26. A pesar del poder de Satanás, Jesús es mucho más poderoso y lo atará y lo eliminará para siempre. Hay una promesa de ellos en Apocalipsis 22 y en Apocalipsis 20:10. Marta. Miremos a este personaje en esta hora, mis amados. Muchos hermanos mayores tienen la tendencia irritante de querer mandar, hábito que se desarrolla a través del crecimiento. Podemos notarlo en Marta, la hermana mayor de María y Lázaro, acostumbrada a imponer su autoridad. El hecho de que se recuerde a Marta, María y Lázaro por su hospitalidad tiene mayor significado cuando notamos que este era un requisito social en la cultura judía de ese tiempo. Se consideraba vergonzoso cerrar la puerta a alguien. Al parecer, esta familia cumplía muy bien con esto. A Marta le preocupaban los detalles. Le encantaba agradar, servir, hacer las cosas bien, pero muchas veces hacía que la gente que la rodeaba se sintiera incómoda. Tal vez, al ser la mayor, temía la afrenta si su hogar no satisfacía las expectativas. Procuraba hacer todo lo que le era posible para evitarlo. Como resultado, le era difícil descansar y disfrutar de la presencia de sus invitados. Incluso le fue difícil aceptar la falta de cooperación de su hermana María en todos los preparativos. Sus sentimientos eran tan intensos que al final pidió a Jesús que interviniera en el asunto. Él, con amabilidad, corrigió su actitud y le mostró que si bien es cierto que sus prioridades eran buenas, no eran las mejores. Era más importante prestar atención a los visitantes que lo que tratara de hacer por ellos. Más tarde, después de la muerte de su hermano Lázaro, Marta apenas pudo contenerse. Cuando oyó que Jesús al fin venía, corrió a su encuentro y le expresó su conflicto interno de insatisfacción y esperanza. Jesús señaló que la esperanza era muy limitada. Él no solo era Señor más allá de la muerte, sino sobre la muerte. Él era la resurrección y la vida. Momentos más tarde, Marta una vez más habló sin pensar, señalando que un cuerpo después de 4 días de fallecido estaba en camino a la descomposición. Algunas veces su preocupación por los detalles no le permitía ver el cuadro completo, pero Jesús actuó con suma paciencia con ella. En nuestro último cuadro de Marta, la hallamos una vez más sirviendo una cena a Jesús y sus discípulos. Nunca dejaba de servir, pero esta vez la Biblia narra su silencio. Empezaba a aprender lo que su hermana menor ya sabía. La adoración empieza callando y escuchando. Qué precioso esto. Qué precioso esto, mis amados. Nuestro pastor Jaime Castro el día de hoy en la sala de oración nos hace una referencia a Marta, a María, a escoger justo esta mejor parte. Y mis amados, es una realidad. Mire, hay actividades, hay cosas que se hacen que no son malas, pero no son lo mejor. ¿Cuáles son sus prioridades?
Muchas veces incluso uno puede enfocarse tanto en un ministerio o en hacer algo para Dios que descuidamos nuestra relación personal con Él. Actualmente se encuentra ahorita una situación con un cantante muy famoso de un grupo muy reconocido cristiano, y en enero este cantante o voz principal de este grupo, New Voice, renunció, digamos, al grupo y después dio unas declaraciones en estos días en los cuales menciona él que lamentablemente por años estuvo preso en adicciones y en comportamientos malos en respecto al área sexual, se pudiera decir. Y obviamente esto fue un golpe para muchos, ¿verdad? Para todos aquellos que ponen su vista más en las personas que en Dios. Y obviamente al cantar canciones tan representativas como Dios no está muerto, que se hizo hasta una película sobre ello, y él es sincero, o sea, él menciona que está en rehabilitación, de hecho, y lo dice como una persona nueva en cuanto a confesar sus pecados y reconocer sus debilidades. Y esto me lleva a mí pensar lo importante que es, mi amado hermano, el ser sinceros con el Señor. Muchas veces, estando en Cristo, el Señor nos ha perdonado y nos ha lavado, pero recuerde que necesitamos este constante crecer, el depender de la palabra, el desarrollar nuestra vida espiritual. Y muchas veces hay luchas, mi amado hermano. Hay luchas internas, cada uno de nosotros es diferente y las áreas en cada uno son diferentes. Hay personas que les cuesta mucho alguna área en específico, ya sea la económica, ya sea la familiar, ya sea la física, ya sea la parte, ¿verdad?, también íntima, pensamientos, inclinaciones. Y es muy triste cuando muchas veces se esconde todo eso tras una máscara de todo está bien y mucho servicio, ¿verdad? Y se descuida la relación con Dios y llega un punto en el que se es insostenible, mi amado hermano. Recuerde que todo lo oculto sale a la luz, tarde o temprano. Es por eso tan importante, mis amados, que no descuidemos nuestra relación con Dios. Me encanta cómo nos muestra aquí a Marta. Empezaba a aprender lo que su hermana menor ya sabía. La adoración empieza callando y escuchando. Mi amado hermano, acerquémonos al Señor confiadamente y pidamos también ayuda cuando lo sea necesario, mis amados. No se avergüence, busque a alguien que muestre esa madurez, ¿verdad? Que muestre también esa vida en el Señor. Y no ponga sus ojos también en las personas, mis amados, porque todos podemos fallar. No es la intención, claro, ¿verdad?, que el Señor nos guarde y nos permita permanecer, ¿verdad? Pero también la palabra es clara: el que esté firme, cuide no caer. No lo sabemos todo, mi amado hermano, y no somos infalibles. Y por eso necesitamos aferrarnos del Señor. Puntos fuertes y logros de Marta: una ama de casa hospitalaria. Creía en Jesús con fe creciente. Tenía el deseo ferviente de hacer bien las cosas. Debilidades y errores. Esperaba que todos estén de acuerdo con sus prioridades. Le preocupaban mucho los detalles. Y tendía a autocondolarse cuando sus esfuerzos no se reconocían. Limitó los poderes de Jesús a esta vida. Lecciones de su vida. Permitir que los detalles nos atrapen puede motivarnos a olvidar las razones principales por las que actuamos. Hay un tiempo apropiado para escuchar a Jesús y otro para trabajar por Él. Datos generales: ¿dónde? Betania, familiares, hermana María, hermano Lázaro. Versículo clave:
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En Lucas 10:40. La historia de Marta se narra en Lucas 10 del 38 al 42 y en Juan 11 del 17 al 45. Continuemos versículo 23. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el del capítulo 9, versículo 50? El que no es con nosotros, por nosotros es. En otro pasaje anterior, Jesús habló acerca de una persona que echaba fuera demonios en su nombre. Los que luchan contra el mal, él decía, están del mismo lado que uno que echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Aquí por contraste se refería al conflicto entre Dios y el diablo. Si en esta batalla una persona no está del lado de Dios, está a favor de Satanás. Así de simple. No hay un terreno neutral. Ya que Dios ganó la batalla, ¿por qué escoger, mi amado hermano, el bando perdedor? Si usted no está activamente a favor de Cristo, está en su contra. Sépalo, mi amado hermano. Versículo 24 al 26. Jesús ilustró una funesta tendencia humana. Nuestro deseo de reformas a menudo no permanece. En la historia de Israel, en cuanto un buen rey derribaba ídolos, un humano los volvía a levantar. No es suficiente con despojarse de lo malo. Debemos llenarnos con poder del Espíritu Santo para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Mire, mi amado, aquí está algo precioso y también es una clave fundamental. Está en Cristo y ya dejó usted de practicar, pensar, hacer cosas malas. Qué bueno. Pero llénese ahora de la vida del Señor. Llénese ahora del Espíritu Santo para que pueda hacer las obras ahora del Espíritu Santo y los propósitos de Dios. Porque este es un error muy constante. Dejamos de hacer cosas, pero no nos enfocamos, ¿verdad?, en llenarnos del Señor. Y llega un momento en el que vamos a terminar cediendo o cayendo o regresando a viejos hábitos y maneras de pensar. Cuidado. Y no es algo nuevo, mi amado. Desde aquí ya nos los están diciendo, ¿verdad?, que es algo del ser humano. Versículo 27 al 28. Jesús se dirigía a la gente que valoraba grandemente la relación familiar. Sus genealogías eran garantías importantes de que eran parte del pueblo escogido de Dios. El valor de un hombre provenía de sus ancestros y el de una mujer de los hijos que engendraba. La respuesta de Jesús a la mujer significa que la obediencia a Dios es más importante que su lugar en el árbol genealógico. El trabajo paciente de constante obediencia es incluso más importante que el abolengo de un hijo respetado. Qué precioso esto, mis amados. Ya desde ese tiempo, ¿verdad?, se trataba de alabar ciertas cosas y aquí Jesús está dejando claro qué es lo que Él busca o qué es lo que al Señor le agrada. Versículos 29 al 30. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Dios le pidió a Jonás que predicara el arrepentimiento a los gentiles, o sea, a los no judíos. Jesús confirmó su mensaje. La salvación no es solo para judíos, sino para todos, según Mateos 12:40. Agrega otra explicación: Jesús moriría y resucitaría al tercer día, igual que Jonás fue rescatado después de permanecer 3 días en el vientre del gran pez. Versículos 29 al 32. Los crueles guerreros de Nínive, capital de Asiria, se arrepintieron cuando Jonás les predicó y éste no tenía interés en ellos. La idólatra reina de Saba alabó a Dios de Israel cuando oyó hablar de la sabiduría de Salomón y éste cometió muchas faltas. En cambio, el perfecto Hijo de Dios vino en busca de gente a la cual amó profundamente, pero lo rechazaron.
Este pueblo escogido de Dios llegó a ser más culpable de juicio que una nación notoriamente malvada y una poderosa reina pagana. Aquí hay comparaciones en Lucas 10 del 12 al 15, donde Jesús dice que las perversas ciudades de Sodoma, Tiro y Sidón recibirán un juicio menos severo que las ciudades de Judea y Galilea que rechazaron su mensaje. Mi amado, aquí nos deja también enseñanzas tremendas. Esta es la parte que le digo que cómo me encantaría que cada persona, de verdad cada persona que conoce del Señor o que quiere aprender de Él, comprenda esto, se meta la palabra de tal manera que se haga una realidad en las vidas, mis amados, y cómo es tan importante buscar la manera también, ¿verdad? Y creer en la palabra, porque mis amados, híjole, que el Señor nos ayude. Versículos 31 y 32. Los ninivitas y la reina de Sabá se volvieron a Dios con mucho menos evidencias de las que Jesús daba a sus oyentes y mucho menos de las que poseemos hoy. Tenemos la narración de testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Tenemos el poder continuo del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés. Tenemos fácil acceso a la Biblia y conocimiento de 2000 años sobre cómo Cristo ha venido actuando mediante su iglesia en la historia. Con todo este conocimiento disponible, mis amados, nuestra respuesta a Cristo debería ser más completa y sincera. Híjole, versículos 33 al 36. La luz es Cristo. El ojo representa la comprensión y el discernimiento espiritual. Los malos deseos hacen que el ojo sea menos sensible y empañan la luz de la presencia de Cristo. Si no le es fácil ver la obra de Dios, revise su visión, mi amado. ¿Hay algún deseo pecaminoso que le impide ver a Cristo? Versículos 37 al 39. Este lavado no era por higiene, sino como un símbolo de pureza moral. Los fariseos no solo convirtieron esta práctica en un espectáculo público, sino que también ordenaron a todos seguir con esta tradición que en un principio se proyectó solo para los sacerdotes. Versículo 41. A los fariseos les encantaba pensar que eran puros, pero su mezquindad hacia Dios y los pobres demostró que no eran tan puros como pensaban. ¿Cómo usa usted los recursos que Dios le ha confiado? ¿Es generoso con las necesidades que hay a su alrededor? La generosidad revela mucho acerca de la pureza, mis amados, de su corazón. ¿Qué le podemos agregar a eso? Versículo 42. Es fácil Es fácil racionalizar para no ayudar a otros con la excusa de que ya hemos dado a la iglesia. Sin embargo, uno que sigue a Jesús debe compartir con los necesitados. Aunque el diezmo es importante para la vida de la iglesia, nuestra compasión no debe detenerse allí. Siempre que podamos, debemos ayudar. Versículos 42 al 45. Jesús criticó a los fariseos y los intérpretes de la ley porque, número 1, lavaban sus manos pero no sus corazones. Número 2, recordaban pagar el diezmo pero olvidaban la justicia. Número 3, amaban las alabanzas de la gente. 4, hacían imposible las demandas de la religión. 5, no aceptaban la verdad acerca de Jesús. Y 6, evitaban que otros creyeran. Se equivocaron al enfocarse en las apariencias y pasar por alto la condición interna de sus corazones.
Pero ¿sabe qué, mi amado? Hacemos lo mismo cuando el motivo de nuestro servicio es el deseo de que nos vean, antes que un corazón puro y amor hacia los demás. Es posible engañar a otros, pero a Dios no, mis amados. No sea cristiano solo en lo externo. Ponga su vida interna bajo el control de Dios y su vida externa lo reflejará de manera espontánea. Versículo 44. La ley del Antiguo Testamento dice que una persona que toca un cadáver se consideraba inmunda. En Números 19:16 lo vimos. Jesús acusó a los fariseos de convertir a otros hombres en inmundos por su pudredumbre espiritual. Como cadáveres ocultos en tierra, corrompían a cada persona que entraba en contacto con ellos. ¡Qué tremendo esto! Versículo 46. Estas cargas eran los detalles que los fariseos agregaban a la ley de Dios. Al mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, de Éxodo 28, por ejemplo, le agregaron instrucciones relacionadas con la distancia que se podía recorrer una persona en el día de reposo, qué clases de nudos atar, qué peso llevar. Sanar a una persona se consideraba obra ilegítima en el día de reposo. En cambio, se permitía rescatar al animal atrapado, según Éxodo 14:5. Así es que no hay que sorprenderse de que Jesús condenara las añadiduras a la ley. Mi amado hermano, esto es otra situación que hay que tomar en cuenta también. En nuestros días, sí las hay, mis amados, sí las hay religiones que le añaden todavía a la palabra. La palabra es clara de que Jesucristo ha hecho una obra maravillosa. Claro, Él nos deja en su palabra una guía a cada uno de nosotros para seguir. Pero de allí, en enfocarnos en las formas, que si te vistes de cierta manera, que si alabas de cierta manera, que si usas velo, que si no usas velo, que si te maquillas o no te maquillas, que si ya se vuelve una de situaciones, mis amados, que nada tienen que ver con el Señor. Ya los fariseos en su tiempo lo hacían. Y es peligroso, mis amados, que nuestro comportamiento hacia otros pues lo determinen ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Que yo trate bien o mal a alguien porque veo que hace de cierta o no forma las cosas. Mi amado, tengamos mucho cuidado. Versículo 49. A través de la historia, a los profetas de Dios se les persiguió y asesinó. Pero esta generación rechazaba a alguien que era más que un profeta. Rechazaba a Dios mismo. Esta referencia no es del Antiguo Testamento. Jesús profetizaba un mensaje de Dios. Cuidado con aquellos que piensan que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Es rechazar a Dios mismo. Versículo 51. La muerte de Abel se narra en Génesis 4:8. Si desea más información acerca de Abel, vea Génesis 4:8 y su perfil se encuentra en Génesis 6. La muerte del profeta Zacarías se describe en 2 de Crónicas 24 del 20 al 22, el último libro del canon hebreo. ¿Por qué estos aspectos se adjudicaron en contra de esta generación en particular? Porque rechazó a Cristo en la carne, a quien toda su historia y profecía apuntaban. Híjole, mi amado hermano. Tuvieron el privilegio esa generación, ¿verdad?, de tener a Jesucristo allí con ellos. Hubiera sido un tiempo maravilloso haberlo vivido, mis amados, pero por otra parte también, híjole, el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque sabrá Dios cómo hubiéramos sido, mis amados. Tal vez hubiéramos sido los fariseos o de la gente que no le creyó. Y esta, pues ahora sí que consecuencia, ¿verdad?, de esta profecía cayó sobre ellos tiempo después. Versículo 52. ¿Cómo estos intérpretes de la ley quitaron la llave de la ciencia? Mediante las interpretaciones erróneas de la Escritura,
y las cosas que añadían lograron que la verdad de Dios pues fuera difícil de comprender y practicar. Más aún eran malos ejemplos al defender argumentos que pusieron en lugar de otros. Atrapados en una religión de su manufactura, ya no podían guiar al pueblo hacia Dios. Le cerraron a la gente la puerta del amor de Dios y tiraron lejos la llave. Ay, híjole, que el Señor nos ayude, mis amados. Versículos 53 al 54. Los escribas y los fariseos esperaban arrestar a Jesús por blasfemia, herejía o por quebrantar la ley. Estaban furiosos por lo que Jesús decía de ellos, pero no podían arrestarlo por eso. Tenían que hallar una forma legal para prenderlo. Qué tremendo todo esto, mis amados. Que el Señor nos ayude. Ay, qué fácil, mi amado hermano, es en ocasiones caer, ¿verdad? En ese, pues, orgullo espiritual, ¿verdad? El hecho de llevar a cabo esas transmisiones, créame que para mí es un privilegio, una responsabilidad, pero en ningún momento, créame que me siento más que alguien. Al contrario, siento que me hace falta aprender y conocer más del Señor y me siento con más responsabilidad aún de aplicar a mi vida principios, mi amado, y compartir con amor lo que aprendo, no tratando de imponer a nadie. Que el Señor nos ayude, porque todos estamos, mis amados, también en este crecer constante, ¿verdad?, del Señor. Pero gracias a Dios por todas las cosas. Bien, mis amados, quisiera por aquí saludar a las personas que nos han escrito aquí en el chat el día de hoy. Nuestra hermana Margarita Velázquez, bendecido día, amados, Dios con todos, amén, amén. Bendiciones a nuestra hermana Margarita, Dios me la bendiga. Dice nuestra hermana Gladys Cabrales, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Mi hermanita Gladys, Dios me la bendiga. A nuestra hermana Alejandra, presente también. Bendiciones, mis hermanos, nos escribe Ale, Dios te bendiga grandemente. Nuestro hermano Raúl, presente, buenos días, Dios los bendiga. Mis amados, muchas gracias por comentar, gracias también a los que están presentes y no comentan, yo también les bendigo en el amor del Señor. A todos aquellos que comparten esta transmisión, gracias también por, de una u otra manera, mis amados, tratar de hacer llegar la palabra a más personas. ¿Qué más quisiera, de verdad? ¿Qué más quisiera que muchas personas se dieran este tiempo, ¿verdad? Buen tiempo para aprender de la palabra con un corazón dispuesto. Sé que hay muchos que lo hacen a su tiempo, ¿verdad? A su espacio, y gloria a Dios por ello. Pero por otro lado, sé que también hay gente, ¿verdad?, que le cuesta. Sabe que como cultura muchas veces no se está acostumbrados a leer. Ahora que llevamos a cabo lo que viene siendo en su tiempo, ¿no?, el discipulado de lo del festiniño y que vimos un poquito la condición de los niños, adolescentes, fue muy triste ver que muchos de los niños, ya estando en sexto de primaria, no sabían leer y escribir, mis amados. Sí, fue así como que wow, un choque, ¿no? Y todavía pues seguimos, ¿no?, compartiendo en escuelas dominicales y pues damos trabajos cada domingo para los pequeños y muchas veces nos damos cuenta de que no existe una lectura de comprensión adecuada. Y digo, bueno, esos son los pequeños, ¿verdad? El futuro se pudiera decir, pero si muchas veces pensamos un poquito ya en los más grandes, mi amado hermano, no existe, llámelo por lo que quiera, o sea, muchas veces puede ser que se desconoce tal vez por ignorancia, ¿verdad? Hay personas que pues lamentablemente por su vida no pudieron llevar a cabo estudios, ¿verdad? Hay personas que hasta primero o segundo de primaria llegaron, ya hermanos mayores, incluso algunos que por su vista también, ¿verdad?, no pueden a lo mejor dedicar el tiempo. Pero mis amados, eso no nos
no es tampoco un impedimento para que usted escuche la palabra. Hoy en día hay herramientas que nos facilitan tanto, de verdad. Pero ojalá no nos pase como los fariseos, ¿no? Que tengamos tantas facilidades y tantos medios para acercarnos a la palabra y no hacerlo. Y si lo hacemos muchas veces de manera equivocada, ¿no? Que el Señor nos ayude, mis amados. Le digo, estar aquí es una responsabilidad que la tomamos en serio, mis amados. Y queremos compartir realmente lo que la palabra nos dice con amor. Y queremos pues que cada vez más personas comprendan, ¿verdad? Así es que yo le invito a usted, mi amado, de los que sé que están constantes, ¿verdad?, a que se siga agarrando de la palabra, tómela para su vida y compártala en medida de lo que pueda y como pueda. Compártala. Desde casa primero, ¿verdad? Iniciemos con nuestros niños, hasta la gente que pues nos rodea. La palabra no vuelve vacía, mis amados. Y recuerde que al final de cuentas toda esta palabra lleva a Jesucristo. La idea es que la gente conozca de Él, reciba la salvación y comience a caminar esta vida en Cristo, a la cual todos somos llamados y vamos creciendo, mis amados. Así es que a Dios la gloria. Le bendigo, mis amados, a cada uno de ustedes. Ánimo. Excelentes tiempos, primeramente Dios, el día de mañana. Si Dios nos da vida, por aquí nos vemos para compartir un capítulo más, mis amados. Le deseo que siga teniendo un día bendecido. Ánimo, mis amados, seguimos desafiados en la misión de fructificar. Dios me los bendiga. Excelente día para todos.